La primera expositora será la doctora Susana Albanese. Hola, sí, ¿está bien? Así, bueno, perfecto. ¿Me escuchan todos? Sí, bueno. No, yo siento que no me escuchan. ¿Ahora sí? Ah, bueno, más cerca, claro. Bueno, yo había presentado en una ponencia un aspecto, porque es tan amplio el tema, ¿no es cierto?, que un aspecto vinculado con el control de convencionalidad desde el punto de vista de un derecho en particular. Y para eso había elegido 3 ejemplos que me parecían importantes para el tema que estamos, el tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, y respetar los tiempos de todos. En ese sentido, este año, como todos saben, se cumple 10 años de 2 casos muy famosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Almonacid Arellano, ¿no es cierto?, que ya pasaron los 10 años y están por pasar ahora el 24 de noviembre el caso de los trabajadores cesados del Congreso. Es un caso con Perú, 257 funcionarios despedidos en un momento determinado donde se resolvió disolver el Congreso de la Nación. Bueno, entonces, sobre estos 2 casos, la Corte Interamericana, no por primera vez, porque ya se había diseñado con anterioridad el alcance del control de convencionalidad, pero es la primera vez que, en cierta forma, se dirige al Poder Judicial diciendo que deben tener en cuenta, en el caso concreto, no solamente la Convención Americana, sino también la interpretación que de la Convención llevan a cabo la Corte Interamericana en el caso. Eso pasa en Almonacid Arellano y también en el caso de los trabajadores cesados del Congreso. Después, como todos saben, la Corte Interamericana fue ampliando el concepto de control de convencionalidad, extendiéndolo a otros órganos también del Poder Judicial y después a todos los órganos del Estado. También hay otra ampliación más, en cierta medida siempre desarrollada por la Corte Interamericana. Uno tiene que ver con otros tratados distintos a la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, el juez Sergio García Ramírez, que nos va a visitar dentro de poco acá en esta facultad, que era juez en ese momento de la Corte, aclaró, puntualizó en el caso de los trabajadores cesados del Congreso los otros tratados que también podían ser interpretados por la Corte porque tenía competencia para ellos y que por lo tanto se ampliaba la lista de las convenciones que debían tener en cuenta los jueces nacionales. Y después se extendió a todos los órganos del Estado. Y otra extensión más, que esto es muy reciente, relativamente reciente, es del año 2014, la opinión consultiva 21, donde se extiende la competencia contenciosa a la competencia consultiva de la Corte, en el sentido que tienen que tener en cuenta no solo la Convención, sino otros tratados, no solo el Poder Judicial, sino todos los poderes que integran el Estado, y también no solo la interpretación que lleva a cabo de esos tratados la Corte, sino también la interpretación que lleva a cabo a través de la competencia consultiva de la Corte. Esto pasó en el 2014, como les digo, y la opinión consultiva es la número 21. Establecido esto, yo quería de alguna forma hacer una brevísima referencia a 2 párrafos que nos han enviado del caso Hellman, porque el primero trata precisamente del control de convencionalidad, que me limito a estas pocas palabras que empleé, y el otro con el alcance de la democracia, que es un tema muy especial que tiene que ver, es un párrafo del caso Hellman, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que no siempre las mayorías pueden resolver todos los aspectos, sino que de alguna manera están limitados, y fijaron 2 limitaciones a la democracia de las mayorías o las decisiones de las mayorías. Una de ellas es el respeto a los derechos humanos y el otro que todos los órganos están sujetos a la ley. Y para eso hace referencia este párrafo del caso Hellman a un fallo de la Corte Suprema de Uruguay, en ese sentido, que sostenía esto que acabo de decir en cuanto a las limitaciones de las mayorías y cuál es ese límite general. Bueno, y hace referencia a la Carta Democrática Interamericana, que es del año 2001. Nosotros queremos hacer comentar algo muy, muy brevemente. Con respecto, es el párrafo 293 del caso Hellman. Dice la Corte Interamericana, citando a la Corte Suprema de Uruguay,
lo siguiente: el límite de la decisión de la mayoría reside en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales, y acá viene el paréntesis que quiero aclarar. Dice, los primeros entre todos son el derecho a la vida y a la libertad personal. Esto lo dice la Corte Suprema de Uruguay, pero lo toma para sí como un fundamento la Corte Interamericana. Y yo quería aclarar al respecto que decir los primeros no es correcto, porque se contradice la Corte Interamericana con la posición sostenida en la opinión consultiva número 13 y con otro caso más que creo que es Acevedo Buendía, donde establece que no hay jerarquía entre los derechos. Decir, se sabe por supuesto que el derecho a la vida, más que ser el primero de todos, es fundamental para hablar del resto de los derechos, pero sin embargo, colocar a la libertad como el primero de todos estaría de alguna manera yendo contra su propia posición desde el momento que, insisto, en la opinión consultiva 13 lo aclaró que no existe jerarquía de derechos, que por otra parte viene con la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos, y finalmente en un caso concreto, en su competencia contenciosa, en el caso Acevedo Buendía, también lo vuelve a reiterar. Esa aclaración la quería hacer para ir un poco al tema que yo había presentado en la ponencia y que lo quiero desarrollar brevemente, que tiene que ver con todo esto que acabamos de decir. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos sabemos que entró en vigencia en nuestro país en el año 1986. Ya estaba vigente 10 años antes, ¿no es cierto?, en el ámbito internacional. Y se creó un comité específico, el comité que lleva el mismo nombre, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado en parte de emitir observaciones generales que tienen la naturaleza de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, porque van fijando, interpretando cada uno de los derechos que integra el Pacto Internacional que me referí recién, de derechos económicos, sociales y culturales, y entonces de alguna forma le está dando la pauta, la interpretación, el alcance que tienen los derechos de acuerdo al comité que tiene competencia para ello. Pero recientemente entró en funcionamiento también el protocolo facultativo a ese pacto que permite llevar a cabo denuncias individuales. Y una de las primeras denuncias, es muy reciente, del año pasado, tiene que ver con el derecho a la vivienda. Y en este sentido se trata es el primer ejemplo que quiero dar, se trata de las ejecuciones hipotecarias que se están llevando a cabo en Europa, en Estados Unidos también, después de la crisis del 2008, donde las personas no siempre tenían la posibilidad de pagar sus hipotecas y entonces se realizaban ejecuciones hipotecarias. En el marco de las ejecuciones hipotecarias, una señora española acude a este sistema de control internacional que está fijado por el comité que acabo de mencionar, porque considera no recibió la notificación adecuada de la ejecución de ejecución hipotecaria y por lo tanto no se pudo defender dentro del ámbito de la justicia para evitar la subasta del inmueble. Se trata de un crédito hipotecario, se trata de una dirección que figuraba en el contrato correspondiente, pero que al no poderla notificar acudieron al sistema de edictos. Ella presenta esta denuncia internacional ante el comité que yo mencioné, y acá el comité, desde el punto de vista de un problema procesal, lo lleva a tratar el tema de fondo, porque considera que hubo una notificación inadecuada de la ejecución iniciada y que por esa notificación inadecuada está con la posibilidad de perder su vivienda única. Por lo tanto, el comité, al considerar violado una base del debido proceso, por otro lado, considera que se viola un derecho de fondo. Esto nos parece importante porque me quedan solo minutos y voy a terminar muy rápido entonces, pero por lo menos voy a tener que dar el otro ejemplo, discúlpeme. Este es uno de los ejemplos del derecho a la vivienda adecuada, entonces que queda así, que España viola el derecho a la vivienda adecuada porque no encontró la posibilidad de desarrollar en el ámbito del proceso, ¿no es cierto?, del debido proceso, porque no fue notificada adecuadamente a esta persona. El otro caso tiene que ver con a futuro tiene que ver con una convención, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que en este momento están con varios proyectos de ley en el Congreso de la Nación para ser aprobada.
Entre los derechos reconocidos en esta Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores se encuentra el derecho a la vivienda, y en él hay una parte que establece puntualmente, 2 minutos. Aquí. Tengo memoria visual, solo un minuto. El 24, artículo 24, aquí está. Dice en la Convención: los Estados deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho, y aclara que tiene que suministrar servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad. Esto de conforme a su voluntad es muy importante, porque muchas veces las personas mayores, por un motivo o por otro, por subterfugios, muchas veces no sabe que digamos, su destino no es el que pretende a veces de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, nosotros entendemos que el principio del reconocimiento de la personalidad jurídica, que es un derecho reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica y también está en la Declaración Americana y la Declaración Universal, estaríase violando, y no solamente el derecho a la vivienda, si a una persona no la llevan a una institución, una persona mayor la llevan a una institución para pasar sus días sin el debido consentimiento informado, es decir, que estarían violando su voluntad. Bueno, estos son los ejemplos que quería dar para que desde el control de constitucionalidad, desde el control de convencionalidad y poniendo como común denominador el principio pro homine, es posible que la exigibilidad de determinados derechos sea posible. En este caso, con ejemplos muy limitados del derecho a la vivienda, al que sumaría un fallo de la Corte Suprema del año 2014, donde una persona en situación de calle que tenía un hijo discapacitado, la Corte Suprema le dio el espacio necesario y también entró a tratar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y observaciones generales. Es decir, es un ir y venir, es una interacción constante entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. Nada más, y disculpen la molestia. El aplauso para la doctora Susana Albanese.